amigos, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Sí, otro video muy interesante, muy bueno para revisar, sí, lo de la reforma laboral que se está presentando y que de verdad no está nada buena y que se tiene que mejorar. Pero revisando muchísimos, no muchísimos, la verdad son pocos comentarios lo que están diciendo que es una reforma que sí es buena porque necesitan lo que es la pensión, que se quieren pensionar. Creo que es un pensamiento también bueno, pero vamos a ver la realidad de las pensiones en este video. ¿Cuánto te podrías pensionar realmente si quisieras que Uber te contratara con contrato y buscaras el seguro social, la pensión, todo esto, que muchísima gente lo busca y no es malo, es bueno también buscar este tipo? Pero como yo les he dicho, hay muchísimas más herramientas financieras de las cuales te puedes pensionar con muchísimo más dinero que solamente estar buscando las semanas cotizadas en el IMSS, ¿ok? Vamos a checar uno de los ejemplos. Vamos a ver lo de la ley 97, de la ley 73. Es muy fácil entenderle. Ahora sí que los de la ley 97 son los que menos dinero van a ganar en una pensión y los de la ley 73 son los que más dinero van a ganar en una pensión. Para entenderle rápido, claro, ustedes pueden buscar directamente ahí en el servidor que ustedes quieran, ley 97 y ley 73 para pensionarse en el IMSS, ¿ok? Es muy sencillo porque por ahí me decían: mentiroso, yo me voy a, ¿cómo se llama? Pensionar con 35,000 pesos porque yo soy de la ley 73 o etcétera. Ajá. O sea, vamos a ver cómo es que podrías lograr pensionarte con 35,000 pesos al mes. Es muchísima lana. Tendrás que ganar en promedio, ahorita vamos a ver cuánto, ¿no? Pero vamos a checar. Primero vamos a revisar lo que es la información, ¿no? Antes de pasar a la calculadora, se la vamos a ver directamente en la computadora. Pero antes de comenzar, como siempre, mandarles saludos a todos y a todos les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y repitiendo hashtag no a la reforma laboral, hashtag sí a la flexibilidad, ¿ok? Ahora sí, vamos a ponerlos y vamos a leerlo para entenderle, ¿no? Esto es sacado igual de información y te están diciendo cuando se generó lo de la nueva ley, etcétera, ¿no? En una reforma bastante bien hecha, que es cuando van a hacer el cambio, sobre todo porque plantea mejorar las pensiones, qué bueno sería, ¿no? Hasta antes de esta reforma, un trabajador que ganaba en promedio 10,000 pesos y suponiendo que nunca dejó de trabajar ni de cotizar en su Afore, aspira a tener una pensión entre 2,700 y 3,000 pesos. Me voy a detener aquí, ¿ok? Si sabemos que el promedio de ingreso del mexicano es entre los 8,500 promedio, porque ganan a veces muchísimo menos, a los 9,000 pesos. Y aquí te está diciendo, considerando que todos ganen 10,000 pesos. Siempre han ganado 10,000 pesos. Hay que ser sinceros y hay que ver la realidad de México. Hay personas que de verdad toda su vida han ganado 10,000 pesos. Como personas que cada año van ganando más, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1,000,000, lo que ustedes quieran. Como personas que no llegan a ganar 10,000 pesos al año en toda su vida. Hay que ser realistas. Y aquí te está diciendo que si tú siguieras todas las pautas para poderte pensionar, ganarías entre los 2,700 y 3,000 pesos. ¿Arriesgarías tú que me estás viendo? Y posiblemente, te digo, yo respeto las opiniones y de verdad, si tú piensas que pensionarte es una buena forma todavía de sobrevivir, adelante. Pero hay muchísimo mejores maneras de poderte pensionar con más dinero, ¿ok? Yo solo les estoy diciendo que los que me están viendo, que todavía quieren una pensión, y que trabajan en la aplicación y que van a querer firmar un contrato y ganan en promedio entre los... ¿Cuánto puedes llegar a ganar al mes en la aplicación? Que hagas 10,000 pesos a la semana, 40,000. Pero recuerden que los 40,000 también tienen... Bueno, una vez que se genere tenemos que revisar todo lo que está facturado. Es un rollo que te den una pensión, la verdad. Pero ganar entre 2,700 a 3,000 pesos, ponle que subas a los 10,000 de la ley 73 al mes. Gusta sacrificar la flexibilidad que te están dando las aplicaciones. Deja tú que se mejore la reforma. Por eso les digo, no estoy en contra de una reforma. Estoy en contra en la reforma que se está proponiendo. Y estoy en contra de la gente que está proponiendo esta reforma. Porque está mal. Y sí apoyo una reforma en la cual beneficie a todos. ¿Ok? Que te puedan dar seguro social, sí, siempre y cuando yo soy de los de si tú lo escoges.
Yo en lo personal no lo escogería porque para las personas que tienen mi edad, 29 años, 30, va a ser imposible, de verdad, imposible pensionarnos. Imposible, de verdad. Entonces yo no escogería seguridad social. Yo sí que escogería flexibilidad. A mí me conviene flexibilidad. Pero a todos aquellos que gustan el seguro social, pues que les den un contrato, ¿no? Y puedan firmar. Yo digo que se puede mejorar esta reforma para que haya un ganar-ganar para todos. Que sí nos reconozcan, que se mejoren las tarifas, que se mejore las condiciones de trabajo, que se mejore, sí. Con temas de seguridad les he dicho, yo creo que ya no es tanto las aplicaciones. El tema de seguridad ya va uno en uno mismo, en la educación que se está impartiendo directamente desde cuna. Pero aquí te están diciendo, bueno, ya vamos a seguir, ¿no? Cuando los estándares internacionales nos indican que el trabajador debería de tener una pensión de por lo menos 7,000 pesos, destacó Jorge Sánchez Tel, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros FUNDEF, ¿no? Ya visto México internacionalmente en las pensiones, estamos por los suelos, ¿ok? O sea, estamos mal en pensiones. Es otra información. Otro de los puntos que a decir de expertos de FUNDEF se puede mejorar tiene que ver con disminuir el número de semanas cotizadas con las que un trabajador puede alcanzar una pensión ahora de 750 semanas, lo que irá aumentando hasta llegar a las 1,000 semanas. Para recibir una pensión mínima, hubiera sido mejor dejarlo en 750 semanas. Recuerden que en ciertas condiciones son 500 semanas cotizadas lo mínimo que te están pidiendo. Por ahí me estoy enterando que ya no son 500, son 750 y que posiblemente pueda aumentar. Vamos a checarle. Entonces, ¿cuántas semanas son? 500 semanas en promedio son 9.6 años. ¿Qué quiero decir con esto? Póngale 10 años. 500 semanas cotizadas son 10 años de trabajo macheteándola ahí, ¿no? Y registrado ante el Seguro Social, IMSS y todo eso, ¿no? Luego aquí viene un poquito de explicación de la Ley 73. Por eso les digo, los de la Ley 73 van a ganar un poco más en pensión. Pero es una minoría. Recuerden que en este tipo de propuestas de reformas, la minoría no tiene tanto voto, porque esa minoría puede afectar a la mayoría que no le beneficia la reforma. Entonces, por eso les digo, si la minoría es de la Ley 73, por favor, síganos apoyándonos a la no reforma laboral que se mejore, que se modifique. Porque si la minoría gana, va a afectar a la mayoría. Y la mayoría somos bastantes. Bastantes que van a perder muchísimas cosas por ciertos beneficios de unos. ¿Ok? Vamos a entender. La Ley 73, que representa un costo a las finanzas públicas del país. Por ejemplo, hay un pensionado con la Ley 73 que recibe el 100% de su sueldo. Aún así gana 10,000 pesos. Recibe esos 10,000 pesos. ¿Qué decir con esto? Si tú durante estas semanas cotizadas siempre ganaste mensualmente 15,000 pesos, un ejemplo, tu pensión va a ser de 15,000 pesos. Por eso que les digo que los de la Ley 73 son los mejores pensionados. Pero seguimos en lo mismo. ¿Para quién es bueno 15,000 pesos? Para sobrevivir ahorita en la Ciudad de México. Buena parte de eso, un 80 y 90 en gastos directos que están haciendo el gobierno, ¿no? Comentó el director de la Fundación. Esta es la información que quería que vieran. Importante para que los que me ven, o sea, como les dije, no estoy enojado, son sus opiniones y todo, pero ¿por qué quieres una pensión? Cuando las pensiones están pésimas, están por los suelos aquí en México. Entonces yo buscaría mejor una flexibilidad que sí nos den herramientas financieras para nosotros podernos pensionar de otra forma que no sea el seguro social. ¿Ok? Vamos a eliminar. Y ahora sí nos vamos a pasar de lleno a lo que es la computadora para hacer un cálculo rápido de cuántas, cuánto te quedará de tu pensión. ¿Va? Vamos para allá. Por ahorita voy a poner aquí la pantallita. Vamos a quitar la cámara principal. Y vamos a meter la segunda. La cámara principal no se fue, no importa. Aunque vean por allá atrás, por aquí tengo la otra. No sé por qué no se quitó la cámara principal, pero ahorita la apago. Ahí está. Ya estamos ahorita aquí en la computadora. Estoy en lo que es ¿cómo se llama aquí? Profuturo. O sea, aquí está. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una calculadora súper sencilla. También está la calculadora del IMSS, pero es bien complicada entenderla. Entonces vamos a revisar la calculadora, ¿no? Por aquí yo hice una que es el IMSS. Recuerden, IMSS solamente para trabajadores del gobierno. IMSS, ley del 97, que es la que les digo, y aquí te está diciendo. Si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997 y ley 73, si empezaste antes, ¿ok? Aquí calculadora. Mi nombre es Sergio, fecha de nacimiento me puse que en 1972. Entonces tengo entre 49 y 50 años, ¿ok? Mi saldo actual en Afore, 100,000 pesos. Hice una investigación y el promedio en Afore en México de las personas normales, como les digo, normales, es entre los 97,000 a los 100,000 pesos. Entonces, 100,000 pesos. Salario mínimo
Mensual, o salario que estoy ganando mensualmente, 20,000 pesos le puse, creo que es una cifra aceptable ganando aquí en Uber. ¿Cuántos meses de trabajo formalmente? Pues le puse 12, porque trabajamos los 12 meses del año. Hombre, y ahorro voluntario no le puse, porque recuerden que todos modos tú puedes hacer ahorros voluntarios. Por eso les digo, ¿para qué un contrato? Si tú te puedes pensionar con ahorros. O sea, hacer tus propias aportaciones. Calcular mi pensión. Vamos a checar cuánto. ¿Qué me dice? Soy hombre. Bueno, hombre o mujer. Hombre o mujer. Dice que seleccione el género y no me selecciona hombre. Ya seleccionó. Listo. Ahorro voluntario, pues no hice ningún ahorro voluntario. Aquí te está diciendo que tu pensión mensual va a ser de 3,844 pesos. Ganando 20,000 pesos al mes. Durante todas tus semanas cotizadas. Sin fallar los 20,000 pesos al mes. A tus 60 años. Que puede aumentar si es a los 65. 3,844 pesos. Para que vean la realidad. Porque no todos ganan arriba de los 20,000 pesos. Esta es la realidad de una pensión. ¿Ok? Ahora voy a hacer el mismo cálculo, pero con la ley 73. Aquí cambia un poquito. Search, ahí ando. Fecha de nacimiento, te va a poner 1990. A fuerzas, o sea. No. O sea, recuerden que te están diciendo la ley 73 antes de 1997. Entonces, fecha de nacimiento, vamos a ponerle... ¿Qué será? Igual, ¿no? Vamos a ponerle los 50 añitos. Ahí está, ¿no? Igual, 50 añitos. Años que has cotizado. Como las 500 semanas son 10 años. Pongamos que son 10 años. Aquí, 10 años. Salario mensual. Vamos a ingresar los mismos 20,000. ¿No? Para hacerlo justo. Entonces, calcular mi pensión. Aquí está. Tu retiro calculado es la gráfica que se muestra bajo acá, ¿no? Ganaría en promedio 8,847 pesos y 11,316 si me retiro a los 65. Tomo sigue siendo barato, la verdad, sigue siendo económico el ganar esto, ¿no? Pero te digo, cambia mucho entre la ley 97 y la ley de, ¿cómo se llama? Del 73. Así que esto es la realidad de las pensiones. Espero que les haya agradado, de verdad. Déjenme ya quito por acá. Activo la otra cámara. Por acá la activo y quito la cámara. Espero que les haya agradado este video. Este video no es para hacer enojar a la gente que quiere pensión. Está muy bien querer una pensión, pero yo soy de las personas que les puedo decir que pueden generar mejores pensiones haciendo ahorros voluntarios en otras herramientas financieras. No todo es la pensión, porque muchos quieren esa bendita reforma laboral por la bendita pensión. Ya les demostré que la pensión no es tan buena como uno cree. Ya les demostré también que hay herramientas para asegurarte de otras formas mejores que el IMSS. Entonces ya todo queda en que esta reforma se mejore y que no pase así como quiere pasar, porque afectaría a mucha gente. No hay que ser egoístas, ya que muchísima gente perdería su trabajo. Pues amigos, espero que les haya agradado el video. Recuerden que las mentorías están en el canal y la verdad están muy bien, porque te voy a enseñar a entrar correctamente a la aplicación, porque no es lo mismo nada más registrarte y entrar. Tienes que saber muchísimo de los impuestos. Ahora sí, me despido. Espero que les haya agradado. Recuerden suscribirse, regalarme su like y activar la campanita, porque vienen videos muy nuevos y va a haber dinámicas en la semana, así que presten atención para los ganadores y los que quieran ganar 100 pesos. Nos vemos, ahora sí me despido, adiós.